Bueno, chiquillos, buenas tardes. Vamos a dar inicio ahora con este video a la unidad número 2, que es funciones vectoriales. Les voy a mostrar primero el descriptor para que podamos ver de qué nos va a hablar más o menos esta unidad a partir de hoy. Dice acá, por ejemplo, como primer aprendizaje esperado, aplica técnicas de vectores y geometría del plano y espacio en el sistema de referencia más conveniente en la resolución de ejercicios y problemas físicos y geométricos. ¿Ya? Acá están los criterios de evaluación. Y además de eso, en esta columna se nos muestran los contenidos que vamos a ver. Por ejemplo, curvas planas y ecuaciones paramétricas. Vamos a partir de hecho con eso hoy día. Después vamos a ver las coordenadas polares y las gráficas polares. Posteriormente el área, longitud de arco en coordenadas polares. ¿Ya? Y posteriormente a ello vamos a hacer un repaso de vectores, rectas y planos en el espacio, no solamente en un plano sino que en el espacio, funciones y superficies, y por último coordenadas cilíndricas y esféricas. En el segundo aprendizaje esperado, que consiste en determinar el movimiento sobre una curva en el plano y en el espacio a través de solución de ejercicios y problemas, vamos a ver, por ejemplo, funciones vectoriales, curvas en el espacio, derivadas e integrales de funciones vectoriales, geometría de las curvas, tangente unitaria, normal unitario, vector binormal, curvatura, longitud de arco, movimiento en el espacio, posición, velocidad, aceleración, aceleración normal y aceleración tangencial, y superficies paramétricas. Los elementos que se mencionaron aquí y que corresponden a física, que ustedes los deben haber visto cuando tuvieron este ramo un semestre o 2 semestres atrás, los vamos a ver esta vez desde una perspectiva de lo que es el cálculo, ¿ya? No tanto desde una perspectiva física, sino que va a incluir muchos más elementos propios del cálculo. Bien, hecha esta introducción a la unidad, ahora sí vamos con la presentación ya formal en diapositiva, funciones vectoriales, y el primer tema que vamos a tocar, chiquillos, son las ecuaciones paramétricas de rectas y planos. Acá está el título: representación de curvas y superficies en coordenadas paramétricas. ¿Ya? Texto primero. Definamos un intervalo, lo vamos a llamar I, tal que este intervalo I sea subconjunto del número de los reales y a su vez sean f y g dos funciones continuas en este intervalo I. Hay dos ecuaciones que se nos presentan ahora, que son estas: x igual a f dependiente de t, luego y igual a g dependiente de t, para todo t mayor o igual que 0. De partida, el elemento t es un parámetro, ¿ya? Bueno, el elemento x, que es una función dependiente de ese parámetro t, además del elemento y, que también es otra función dependiente de ese mismo elemento t, ambas se conocen como coordenadas paramétricas de una función, ya, una única función, que comúnmente representa la posición de una partícula en un instante t. El conjunto de las ecuaciones paramétricas, vale decir, por ejemplo, estas dos forman un conjunto, ¿ya? Bueno, ese conjunto se llama ecuaciones paramétricas de la curva C, o, en términos más simples, curva plana C. Dependiente directamente de lo anterior, vamos a tener entonces que al conjunto de puntos en el plano x, y perteneciente a los pares ordenados, esto es lo que significa R2, pares ordenados en el conjunto de los números reales, y tal que x sea igual a f de t y a su vez y sea igual a g de t con t perteneciente al intervalo, bueno, a ese conjunto de puntos se le denomina gráfica de las ecuaciones paramétricas. Bien, algunas acotaciones. Si en el intervalo donde se define el parámetro t, ¿ya?, es igual a un intervalo que parte en a y termina en b, bueno, entonces el punto de coordenadas f de a, g de a se va a llamar punto inicial de la curva. Es decir, si evaluamos las funciones f y g en el punto a, entonces esa combinación nos va a dar el punto inicial de la curva en el plano cartesiano, ¿ya? El punto de coordenadas f de b, g de b, es decir, si evaluamos al punto final del intervalo las funciones f y g,
Vamos a encontrar con eso entonces al punto final de la curva. Si el punto inicial coincide con el punto final, entonces vamos a decir que la curva es cerrada, ¿ya? Y si para cualquiera T1 y T2 dentro del intervalo I, el punto que se encuentra evaluando en T1 es distinto del punto que se encuentra evaluando en T2, salvo quizás para A o para B, decimos entonces que la curva es simple. Bien, estas son las acotaciones necesarias para entender los ejercicios que vamos a ver a continuación. Estos son ejercicios del primer tipo, ¿ya? Para cada conjunto de ecuaciones paramétricas, que voy a mostrar dentro de poco más abajo, primero valorice el parámetro con 3 valores y encuentre el par x, y correspondiente a dicho parámetro. Eso va a ser lo primero. Después determine su ecuación en coordenadas cartesianas, las clásicas que hemos ocupado siempre, que han ocupado siempre, también entendidas como coordenadas rectangulares. Y por último, obtener la gráfica. Esta es la primera, es el primer conjunto de ecuaciones paramétricas que se nos presentan. X va a ser igual a t, es decir, x es igual al parámetro mismo, y a su vez y es igual a t elevada al cuadrado, ¿ya? Entonces primero, como dice acá la actividad, valorice el parámetro con 3 valores y encuentre el par x, y correspondiente a dicho parámetro, ¿ya? Entonces vamos a tener una primera situación acá, que voy a mostrar justo ahora. Acá. Mucho mejor. Cuando t vale 1, x, que se definía como t, va a ser igual a 1. A su vez, y, que se definía como t cuadrado, es 1 al cuadrado, que es lo mismo que 1. Por lo tanto, encontramos el punto 1,1. Primero la x, luego la y. ¿Ya? Continuamos. Un segundo punto. Un segundo parámetro. Cuando t vale 4, x también va a ser 4, y a su vez y va a ser igual a 4 al cuadrado, de acuerdo a cómo se definió acá, que es lo mismo que 16. Por lo tanto, encontramos el punto 4,16. Por último, para t igual a 6, x va a ser igual a 6 por la definición que se nos da de x, y a su vez y va a ser igual a 6 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 36. Por lo tanto, encontramos el punto 6,36. ¿Ya? Esa va a ser entonces la, cuidado aquí, la solución del primer problema, ¿ya? O de la letra A del primer ejercicio. Chiquillos, a continuación tenemos que determinar la ecuación de nuestra gráfica en coordenadas rectangulares. Entonces, vamos con la solución. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que x es igual a t, así se definió, y se sabe también que y es igual a t cuadrado. Bien, el hecho de que x sea igual a t, como aquí lo dice, implica, y valga la redundancia, que lo dé vuelta, que t es lo mismo que x. Lo escribo así básicamente porque necesito entonces reemplazar la t acá justamente como la x, ¿ya? Entonces es para darle sentido al texto. Entonces y es igual a t cuadrado, es decir, que es lo mismo que decir x cuadrado, ¿ya? Y finalmente llegamos a la respuesta en coordenadas cartesianas. Ahora sí, la ecuación de esta forma, chiquillos, en coordenadas cartesianas es y igual a x cuadrado. Bien, obtenga la gráfica. Bueno, voy a tomar para obtener la gráfica de partida los 3 puntos que encontré en el inciso A del ejercicio: 1,1, 4,16, 6,36, y me voy a ir a GeoGebra. ¿Ya? Entonces aquí yo escribo 1,1 y vean entonces que me dibujó el punto aquí abajito. Bien, a continuación 4,16 y me encuentro este otro punto acá. Por último 6,36. ¿Sí? Y me encuentra entonces aquí el punto C. ¿Ya? Entonces tengo la representación de los 3 puntos que habíamos calculado recién,
Y ahora le voy a dar a GeoGebra justamente la función que define la curva para esos puntos que representé. Dice aquí y igual a x cuadrado, y eso es lo que planeo entonces dibujar aquí a continuación. Y igual x elevado al cuadrado, ¿ya? Y vemos entonces que se forma una parábola que pasa por estos tres puntos que yo había dibujado, ¿ya? Entonces esta es la gráfica que tenemos nosotros acá para parámetros de que sean positivos, ¿ya? Siempre va a ser así, no por el hecho en este caso de que t sea únicamente mayor o igual que 0 significa que vamos a tener únicamente la parte de la derecha de la función, no. T es el mayor que 0. Como es parámetro, tanto los valores de x como los de y van a depender de ese parámetro, ¿ya? Y van a ser los de y todos positivos, ¿ok? Bien, eso era entonces el primer ejercicio. Tenemos uno segundo acá, dice valorice el parámetro con tres valores y encuentre el par x, y correspondiente entonces a dicho parámetro. Vamos inmediatamente con lo que es la solución. Veamos, si t vale 2, entonces a la x que está definida por esta función la calculo diciendo 2 multiplicado por 2 menos 4, eso me va a dar 0 primero, ¿ya? A su vez y, como está definida aquí como menos 3 por t cuadrado, la voy a calcular con esa fórmula y me va a dar menos 3 multiplicado por 2 al cuadrado, eso es menos 12. O sea, primero encuentro el punto 0 y menos 12 en y. Después, cuando t vale 3, entonces reemplazo en la función, esta vez por el 3, 2 por 3 me da 6, menos 4 me da 2, ahí está. Y luego reemplazo para la función y me queda esto, y es igual a menos 3 multiplicado por 3 al cuadrado, que me va a dar entonces menos 27, ¿sí? Por lo tanto encontré el punto 2, menos 27, ¿ya? Por último, si t vale 5, x entonces va a ser igual a 2 por 5 menos 4, es decir, 10 menos 4, lo cual me da 6, y a su vez y va a ser igual a 5 al cuadrado, reemplazando inmediatamente multiplicado por menos 3, ¿ya? 5 al cuadrado es 25, multiplicado por menos 3, digo, me da menos 75. Por lo tanto, chiquillos, el punto que encontramos acá, usando estos parámetros de t, es el 6 con menos 75, ¿sí? Primera parte lista. ¿Qué dice la letra B? Dice, determine su ecuación en coordenadas cartesianas, o también conocidas como rectangulares, ¿ya? Entonces acá escribo texto. Se sabe que, bueno, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que x es igual a 2t menos 4 y que a su vez y es igual a menos 3 por t cuadrado. Bien, despejando de la primera ecuación a t, despejando a t de la primera ecuación, el 4 tiene que pasar sumando a x y el 2 tiene que pasar dividiendo. Entonces, gracias a ese despeje, me encuentro con que t va a ser igual a x más 4 partido entre 2, ¿ya? X más 4 partido entre 2. Eso es lo que voy a dejar para el valor de x. Lo puedo escribir de otra forma, pero me va a quedar exactamente lo mismo. Bien, esto sería lo mismo que decir 1/2 de x más 4. Perdón, 1/2 de x más 2, porque 4 partido en 2 es 2. 1/2 de x más 2. Bien. Y reemplazando en la segunda, ya, es decir, esto que obtuve acá, 1/2 de x más 2, lo tomo y lo reemplazo acá en la segunda.
diciendo y es igual a menos 3 multiplicado por t al cuadrado, vale decir, voy a dejar inmediatamente elevado al cuadrado, abro paréntesis y dentro de este paréntesis escribo la expresión que define a t, ¿ya? Y acá no queda otra que resolver justamente lo que nos queda, que es el cuadrado de binomio. Al menos 3 lo vamos a dejar esperando hasta que esté listo el cuadrado de binomio. Menos 3 multiplicado por 1/2 de x elevado al cuadrado nos da 1/4 de x cuadrado. 1/4 entonces de x cuadrado. A continuación, doble producto. 1/2 de x multiplicado por 2 nos da x, pero como es doble producto, entonces sería 2x. ¿Ya? Y por último, 2 elevado al cuadrado nos da 4. Bien, entonces aquí multiplico por menos 3 inmediatamente y me queda menos 3/4 de x cuadrado. Aquí está, menos por más menos 6x, y luego menos por más menos 12. Aquí tengo entonces la función cuadrática que se está representando, chiquillos, ¿sí? Bueno, en la letra C nos pide obtener la gráfica. Entonces voy a representar los 3 puntos que habíamos obtenido en antes. 0 con menos 12 primero, borro eso, también esto y esto también, ¿ya? Entonces digo los puntos 0 y menos 12, el primer punto, 0, cuidado, coma menos 12, ¿ya? Ese es un punto que queda por debajo del eje X, ahí pueden verlo, 0, menos 12, ¿sí? Después, otro punto es el 2, menos 27, ¿ya? Entonces anotamos acá, punto B, 2, menos 27, solito se va a poner la B, ahí está. ¿Dónde está ese punto? No lo veo, tengo que bajar entonces un poco acá, ahí está ese punto, ¿sí? Y el último punto que se obtuvo era el 6, menos 75, o sea, harto más abajo de lo que muestra la aplicación. 6, menos 75. Hay que disminuirle digo entonces el zoom. Ahí está el elemento C, ¿ya? Entonces tiene que ser una curva que pasa por A, que pase por B y que pase por C. Y esta es justamente la que encontramos acá, gracias a la parametrización y a la evaluación de esa parametrización. Esta que está aquí, menos 3/4 de x cuadrado menos 6x menos 12. Y la escribo. Y igual menos 3/4 de x al cuadrado. Sigo viendo la función. Menos 6x menos 6x menos 12, ¿ya? Entonces nos queda esta curva de color rojo que pasa, como ya se vio, por A, por B y por C, ¿sí? Y esta sería entonces la resolución de nuestro segundo ejercicio. Vamos con el tercero. Vamos con la tercera. Bien, estas son las paramétricas. X igual t cuadrado, y igual menos t al cubo. ¿Ok? Entonces, vamos con su solución.
primero valorizar con 3 valores, encontrar el par x, y que corresponde a dicho parámetro. Estamos. Entonces, para t igual 2, por ejemplo, x va a ser igual a 2 al cuadrado. A su vez, y va a ser igual a menos 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, eso nos va a dar menos 8. Y 2 al cuadrado nos da anteriormente 4. Ya. Ya. Se encuentra entonces el punto, y lo anotamos acá, 4, menos 8. 4, menos 8. Proseguimos. Copio el texto. Pego. T igual 3 ahora. Para t igual 3, x va a ser entonces igual a 3 al cuadrado, que nos va a dar 9, y a su vez menos 3 al cubo, eso nos va a dar menos 27. Ya, entonces se encuentra el punto 9, menos 27. ¿Sí? Y por último, para t igual 4, x va a ser entonces igual a 4 al cuadrado, lo cual nos va a dar 16. A su vez y nos va a dar menos 4 al cubo, que resulta ser menos 64. Entonces se encuentra el punto 16, menos 64. Ya, aquí tengo entonces el trigo de puntos que obtuve a partir de las parametrizaciones que hice. La letra B consiste en determinar la ecuación en coordenadas cartesianas. Ya, a eso lo llamamos entonces letra B. Y vamos con la solución. Se sabe que x es igual a t cuadrado, y a su vez es igual a menos t cubo. Ya, estas equivalencias las voy a ocupar. Bien, de la expresión de x tengo que despejar t. Bien, entonces si x es igual a t cuadrado, eso va a ser cierto si y solo si t es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Sí? T es igual a la raíz cuadrada de x. Usando esto en la expresión de y, nos encontramos con que finalmente y, que acá se decía igual a menos t al cubo, es igual a menos raíz de x elevada al cubo. Bien, que también se puede escribir ciertamente como menos una raíz cuadrada, y dentro de esta raíz cuadrada escribimos x cubo. Es exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces
la función escrita en coordenadas cartesianas y es igual a menos raíz cuadrada de x al cubo. Así. Aquí tengo la función, ¿ya? Y finalmente me están pidiendo graficar la función. Obtenga la gráfica, que es aquí. Y también voy a ocupar GeoGebra tal cual como lo he venido haciendo. Letra C. Pero bueno, hay que tener dos puntos claros. 4, menos 8, 9, menos 27, 16, menos 64. O sea, el primer número siempre es positivo y el segundo número siempre es negativo, ¿ya? Borro lo que tenía anteriormente. Ahí está, dibujo los puntos. 4, menos 8. Ahí me dibujo el primero. 9, menos 27 el segundo. Y el tercero 16, menos 64. Ya tengo esto formado por ahora. Entonces ahora la gráfica que aparezca debe contener necesariamente a esos tres puntos, y la gráfica corresponde a esta función y igual a menos la raíz cúbica, la raíz cuadrada digo, de x al cubo. Y es igual a menos, por aquí está lo que buscaba, raíz cuadrada de x elevado a 3, ¿sí? Y ahí entonces se puede observar a la gráfica de esta función, ¿ya? Esta es la forma entonces de realizar este ejercicio. Nos vamos a salir un poco de los polinomios en el cuarto ejercicio y último que les voy a presentar, porque corresponde ahora a ecuaciones paramétricas que contienen funciones integrales, ¿ya? Entonces aquí no va a ser darle cualquier valor a t, no. Generalmente los valores para funciones senoidales se los damos ocupando el elemento pi, ese mismo que nos salía cuando queríamos calcular volumen de sólidos de revolución, el mismo, ¿ya? Entonces vamos a terminar este primer video precisamente con este ejercicio, chiquillos. Bien, valoricemos. Valorización. Ya, es lo primero que hacemos. Para, le damos un parámetro a t. Ya, t igual, miramos la condición, no olvidarse de eso. T pertenece al intervalo, t puede ser mayor o igual que 0, o sea, siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto puede tomar el valor 0, ¿ya? Para t igual 0, entonces, ¿qué va a pasar? X va a ser igual a 6 por el coseno, ¿ya?, de 0. Digamos que aquí este 0 corresponde al ángulo. La función coseno o la función seno o la tangente o la cotangente o la secante o la cosecante siempre se aplican a ángulos, y en este caso cuando se trata de hacer los cálculos y de expresarlos, este ángulo se expresa en unidad de radianes, ¿ya? Entonces aquí tengo 6 veces el coseno de 0 radian. Bien, entonces ocupamos acá la calculadora. Tengo que dejarla en radian, así que selecciono aquí, cancelo y digo 6 por coseno. Cuidado, a ver, coseno de 0. Voy a tener que cambiar la calculadora, no me gustó esta. Busquemos la tradicional entonces. Acá está,
Ahora sí. Dejamos la calculadora en modo radian, ¿ya? Entonces presionamos Shift modo rad. Acá está en el número 4. Perfecto, ahora sí. 6 por el coseno de 0. Y eso me da 6. Bien. Claro, porque el coseno de 0 vale 1. Y ahora y es igual a 6 por seno y vuelve a ser de 0. Entonces anotamos acá 6 seno de 0. Y eso nos da 0. ¿Ya? Nos da 0. Entonces encontramos el punto. El punto que encontramos es el punto 6,0. Ahí está. Eso es lo primero. Y ahora copio, pego abajo. Para t igual pi cuartos aquí estoy, cuidado, entonces inserto ecuación para t igual pi cuartos ese x va a ser igual a 6 por coseno de pi cuartos pi partido en 4. ¿Ya? Nos vamos a nuestra calculadora. 6 por coseno de pi partido en 4. Ahí nos da 3 multiplicado por raíz de 2. 3 raíz de 2. Lo dejo así, tal cual. A su vez y va a ser 6 multiplicado por el seno también de pi cuarto. Bien, entonces escribo 6 por el seno de pi partido en 4. 3 multiplicado por raíz de 2. 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Ya, entonces encontramos el punto. Hay que dejarlo entre paréntesis siempre. Este lo tomo y lo copio. 3 raíz de 2 el primero. 3 raíz de 2 el segundo. Ahí está. Bien. Ahí, perfecto. Y este, claro, tiene que estar entre paréntesis. Y por último, para t igual a, podríamos dejar 5 pi octavos por cambiar, por variar, ¿ya? Entonces x va a ser igual al coseno de 5 pi octavos multiplicado por 6. Lo vemos acá. 6 por el coseno de 5 pi partido en 8. Eso nos da menos 2,30 aproximadamente. ¿Ya? Menos 2,30 aproximadamente. Ahí vamos a dejarle un aproximado. ¿Ya? Y a su vez y va a ser igual al 6 veces el seno de 5 pi octavos. ¿Ya? Entonces lo escribo 6 por el seno
misma fracción de 5 pi octavos. ¿Ya? Y eso me da aproximadamente 5,54. ¿Sí? Aproximadamente 5,54. Entonces encontramos el punto menos 2,30 con 5,54. Y acá le escribimos el detalle, que es un aproximado. Ok, suficiente con esas valorizaciones. Acordarse que aquí la unidad de medida siempre es en radian, ¿ya? Radian. Vamos ahora con la letra B, que sería la obtención de la ecuación cartesiana. Obtención de la ecuación cartesiana. ¿Ya? Ok. A ver. Resulta que aquí, bueno, uno por experiencia, es conveniente combinar inmediatamente x con y. Bien. Y lo vamos a hacer de tal forma que los vamos a sumar, pero no por sí solos como aparece acá, no por sí solos, sino que de la forma que lo voy a hacer a continuación. Insertar entonces ecuación. ¿Ya? Se sabe entonces que las expresiones son estas que están acá, por lo tanto uno va a decir x al cuadrado más y al cuadrado, de esta forma las combino, es igual a 6 coseno de t elevado al cuadrado, así que eso lo voy a escribir acá, 6 coseno de t elevado al cuadrado más otra potencia, otro paréntesis, 6 seno de t también elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto voy obteniendo? 6 al cuadrado me da 36. Claro. Coseno de t al cuadrado es coseno cuadrado de t, pero lo voy a mantener escrito así como coseno de t al cuadrado. Entonces escribo coseno de t al cuadrado, ¿ya? Más 6 al cuadrado me vuelve a dar 36, pero esta vez va a ser por el seno de t al cuadrado, ¿ya? Entonces paréntesis y escribo sen de t al cuadrado, ¿ya? ¿Qué voy obteniendo? Obtengo una suma de elementos donde en ambos tengo el 36, entonces puedo factorizar por 36. 36 factor de, ¿sí?, coseno de t al cuadrado correcto, más, y escribo ahora seno de t al cuadrado. Aquí tengo. Esto me está dando, ahora bien, observen lo que quedó acá y que estoy marcando. Me quedó la suma de los cuadrados del seno de un ángulo y el coseno al cuadrado del mismo ángulo. Y eso, de acuerdo a lo que vimos inclusive para la primera prueba, corresponde a la identidad fundamental. Esto que está acá vale 1. ¿Ya? Entonces escribo aquí 36 multiplicado por 1. Bien. Y esto no es más ni menos que 36 por 1, 36. Entonces, así la expresión es ¿ya? La expresión es x cuadrado más y cuadrado es igual a 36. ¿Sí? Esto corresponde
a una circunferencia, ya tengo entonces una circunferencia de radio 6 centrada en el origen del plano cartesiano. Bien, vamos entonces a visualizar los puntos que tenemos, porque ahora el objetivo es obtener la gráfica. ¿Dónde están? Aquí está. Primer punto, digo, era 6,0. Entonces dibujo acá 6. Ahí sí, 6,0. Perfecto, se dibuja aquí. Es preferible aumentar el zoom en esta etapa. Un poquito más. Poquito más. Perfecto. Ya, entonces vemos que está posicionado en el 6, como le pedí. A continuación, el punto es el 3 raíz de 2 y 3 raíz de 2. Entonces escribo 3 raíz de 2, coma 3 raíz de 2. Bien, ahí se dibujó el punto. Está faltando uno, que sería, voy a escribir los aproximados, menos 2,30 y 5,54. Menos 2,30 punto, acá se escribe punto, coma 5,54. Aquí estoy. Ya, y me dibuja entonces el punto acá. Recordar que era un aproximado, y ahora voy a dibujar entonces la gráfica que había obtenido, que era esta. X cuadrado más y cuadrado es igual a 36. Bien, entonces la represento. X al cuadrado, ahí está, más y al cuadrado es igual a 36. ¿Ya? Y nos apareció entonces de esta forma la circunferencia a la que estábamos aludiendo. Ahí está, el punto se quedó bastante ubicado en lo que es la gráfica de esta función. Y bueno, esto es básicamente el fin de los ejercicios, donde hacemos primero una valorización de los parámetros para ocuparlos en las funciones que definen a x e y, después los puntos y finalmente la obtención de la gráfica. Ya, y entre medio la obtención de la expresión cartesiana de la curva. ¿Ya? Vamos dentro de poquito con un segundo video.